De regreso con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Bueno, estamos con Vladimir a las 6. Vladimir con todo, para mí un honor, repito, tenerlo aquí en el programa. Gran amigo de mi padre, compartieron juntos allá en Unión Radio y muchos años de amistad. Tú estabas chiquitico. Tenía una melena. Sí, vale. Bueno, yo recuerdo mucho a tu papá porque era un tipo además gran conversador y además un hombre de un espíritu, ¿vale?, de trabajo, investigador, además con una paciencia. Una paciencia. Le tocaba hacer el programa con Marta Colombina y entonces él me cuenta que él, por ejemplo, se ponía su crucigrama. Sudoku. Un sudoku. Entonces Marta le decía, ¿pero por qué estás haciendo eso? Bueno, Marta, porque tú no me dejas hablar. Es verdad, un programa que fue uno de los primeros del país, todavía la gente lo recuerda con cariño. La lista de anunciantes era envidiable. Sí, eso sí. Y se fajaba con todo y cada uno de ellos. Mira, Vladimir, quería preguntarte porque tú has vivido en una familia política, netamente política. En tu casa se comerían analizando a Marx. Teníamos buenas sobremesas, ¿oíste? Con mi papá. Me imagino, debe ser muy interesante. Y ese pocotón de hermanos, o sea, y tú eres de los más chiquitos, sé que tenías que luchar, sobrevivir, tendrías alguna hermana que te protegería, pero lo interesante es que la vida tuya sigue siendo política, tus hermanos han estado en la palestra política, tú has actuado políticamente y ahora creo que eres uno de los operadores políticos, la gente lo sepa. ¿Pero por qué tú dices eso, vale? Que yo soy operador político. Bueno, porque siempre te veo por ahí, yo te encuentro siempre hablando con embajadores, con gente, negociando. Bueno, eso sí, siempre hablo, sí. Bueno, eso yo fui diplomático también, entonces claro, le queda a uno los contactos, Bueno, el operador político no es que le dan un carnet y dice eres operador político. No, claro que no. Es la persona que pone de acuerdo a uno con el otro. Que, bueno, es muy difícil retirarse de la política como tal, ¿no? Lo que pasa es que la puedes hacer también desde la barrera a veces, ¿no? Bueno, de la barrera, mira, para comer guabina hay que mojarse los pies, ¿no? Eso es verdad, pero bueno. Cuéntame con la relación con tus hermanos a veces, y lo hemos visto hasta el aire, y ha sido un ejemplo para el país que a pesar de que piensen distintos y tengan unas diferencias, después se reconcilian, después hablan, y eso es el mensaje creo que es importante. ¿Cómo haces? Bueno, te puedes poner bravo, te puedes contentar, te puedes volver a poner bravo, te puedes volver a contentar, le puedes decir que vamos a dejar el tema hasta ahí para no entrar en Honduras, ¿verdad? Pues esas cosas pasan, pero eso es natural porque la familia es es una muestra en pequeño de lo que es la sociedad. En una familia no hay pensamiento único y qué terrible una familia donde puede existir el pensamiento único, porque fíjate, como dicen, una mano tiene 5 dedos y todos son distintos. Así somos las familias, tenemos diferencias frente a cualquier tema, no puede haber unanimidad frente a todos los temas. A lo mejor hay una identidad política, puede haberla en determinado momento, pero pueden surgir diferencias y eso es válido. Por ejemplo, bueno, mi hermano Ernesto cree que él está haciendo lo que le corresponde hacer desde el punto de vista de su visión política y yo hago lo que considero lo mismo, lo que creo que debo hacer, igualmente Mario y mis hermanas también, ¿verdad? Mis 5 hermanas que bueno, todas tienen su posición y eso es válido. Y a mí me parece que eso no es ninguna tragedia siempre y cuando tú sepas, primero, diferenciar los espacios en los cuales esas diferencias se puedan procesar y segundo, respetar al otro. Es fundamental, eso pasa con los amigos, con cualquiera. Vivimos un momento político muy complicado del país, mucha polarización. Sí, señor. Tuviste las últimas elecciones, tú diste un paso al frente, diste en un editorial, dijiste varias veces y defendiste que pensabas que el voto era importante, que era la manera de salir. Y por ahí publicaron una versión supuestamente según la cual yo me había arrepentido de eso. Jamás, yo no me arrepentí de esa decisión, me parece que era lo adecuado, lo correcto. El tiempo dirá, todavía es muy prematuro. Por ahí seguramente en las redes habrá comentarios, muy respetables todos, pero había 1000 razones para votar y 1000 razones para no hacerlo, cada quien con su punto de vista. Yo no me arrepiento de haberlo hecho, porque creo que el tiempo terminará de poner las cosas en su sitio, pero el retrovisor sirve para echar atrás un momento, pero luego hay que seguir adelante, ¿verdad? Ahora, fíjate que yo creo que cada sector hizo lo que tenía que hacer. Los que se abstuvieron demostraron, mira, somos mayoría, no queríamos votar. Los que votaron también, si no hubiéramos tenido un Henry Falcón que diga, mira, yo no creo que esto fue correcto, cantó fraude o no reconoció estas elecciones, lo mismo que hizo el otro candidato, que sí lo aceptó a la final, pero yo creo que cada quien hizo lo que tenía que hacer. Sin embargo, lo que demuestra esto es una polarización tan grande, sobre todo en las redes de comunicación. También que nosotros vimos cómo te caían encima, cómo se caía un lado del otro. Si votas, eres un no sé qué, si no votas. Sí. Pero tú manejas bien esas redes, porque yo te veo al mediodía y tú les contestas a cada uno. Digan los disparates que digan. Cuéntame un poco cómo manejas esto y tu evaluación también de este proceso electoral. Por ejemplo, incluso mensajes que son agresivos, que son insultantes, que yo considero debo leer a los efectos de fijar una posición. Y yo creo que realmente las redes están muy contaminadas
de ese tipo de cosas, ¿no? De lado y lado, hay de todo. Hay un uso adecuado de las redes, como también hay gente que las usa de forma inescrupulosa. Entonces, eso es parte pues, de un proceso también de confrontación que vivimos, no solamente en Venezuela, sino en el mundo. Eso no es nada más Venezuela, es en el mundo que estas cosas ocurren. Hay gente que utiliza las redes para denigrar del otro, para generar campañas de descrédito, otros para amenazar, como pasa algunas veces, ¿no? Por ejemplo, a mí el lunes, por hacer un comentario apoyando lo que José Vicente pedía, una investigación por las ejecuciones extraconstitucionales que han hecho algunos funcionarios policiales, por ejemplo, caso FAE, pero alguien allí en el Twitter pues puso una amenaza. Y bueno, eso es parte de la vida, de algo nos vamos a morir. Yo no estoy diciendo que atenten contra uno ni nada de eso, pero es parte del veneno que se ha dejado correr, y eso hay que cauterizarlo, creo yo, urgentemente. Urgentemente. Fíjate lo que le sucedió al diputado Florido. Sí. Apenas aparecieron algunas noticias, y yo sabía porque es que lo estaban cuestionando y entró su partido, que era porque nombró a ciertos embajadores, por decirlo de alguna manera, representantes de la oposición internacionalmente, pero le empezaron a meter una campaña que él se había robado 33 millones de dólares. Yo dije, primero, ¿quién está dando 33 millones para Venezuela? Ojalá. ¿Y quién le va a depositar eso en su cuenta? Sí, ¿dónde está? Y fíjate que él tuvo que salir con una rueda de prensa y visitar a los medios para defenderse él de las calumnias que le montaron. Pero yo no he visto retractores que se hayan retractado de lo que habían dicho. Y ese es el ejemplo que tenemos que dictarnos. Ahora tenemos una también revela, pero ese caso, fíjate, Pedro, también revela cómo la vida de los partidos está completamente alejada en este momento de la realidad que vive la gente. Entonces se debaten en unas polémicas que si sancionar, que si pasar a tribunal disciplinario, divisiones, cosas que la gente, el común de la gente, lo que está es pendiente de la solución de los graves problemas, y los partidos, en lugar de proponer soluciones concretas a los problemas, entonces parece que están ahora viéndose el ombligo después de lo que pasó el 20 de mayo y de lo que ha pasado en todo este año. Es decir, desaprovechando una oportunidad para proponer soluciones, para que los venezolanos vean que hay alternativas, pero mientras muestran esto, pues el venezolano de a pie está viendo ese espectáculo que realmente es completamente, además, hasta totalmente vacío, ¿no? Para lo que son los temas que a los venezolanos les preocupan, ¿no? Y viendo esto, ¿cómo nosotros vamos a llegar? Sin esto hacerle culto, sin que con esto yo quiera hacerle culto a la antipolítica, me parece que la antipolítica no lleva nada. No solo que no lleva, sino que es muy peligroso. ¿Cómo podemos lograr entonces esa unidad que se necesita, por lo menos de la oposición, y se necesita? Porque también si el gobierno va a estar 6 años más, necesitamos oposición, o que se cambie de alguna manera. ¿Qué se hace? Bueno, yo no sé mucho qué se hace. Yo lo que sé, y lo he dicho en otras oportunidades, es que a esa mesa de la unidad le faltan sillas. Ellos no se han sentado. Esa es una mesa sin silla, entonces no se sientan, no han discutido las cosas, y por eso termina ocurriendo eso que Chugo Torrealba denominó las 3 muditas, ¿no? Las 3 mini mud, ¿verdad? Y él sabe eso, porque él fue secretario ejecutivo, claro. Y se ganó, creo que bajo su presidencia, la mayoría de ahí de la Asamblea Nacional, o fue con Ramón. No, con él. Pero además es bueno decir que él no salió trasquilado ahí, él llegó así. Está como yo. Bueno, la MUD tiene su propio problema, es un problema de ellos. Yo no soy militante de ninguno de los partidos que hay en Venezuela en este momento, no milito con ninguna organización, eso es un asunto de ellos, si se ponen de acuerdo o no se ponen, si hay 3 bloques, si hay 4 bloques. Lo importante es que esos 4, 3, 2 bloques que existan en Venezuela se pongan de acuerdo para entrarle en serio al problema que tiene nuestro país. Por ejemplo, aquí hay gente que cuestiona el diálogo, el que se siente gobierno y oposición. Bueno, pero hay un problema que es la agenda concreta de la gente. Por ejemplo, ¿cómo hacemos, y lo decía hoy José Guerra, cómo hacemos para enfrentar la hiperinflación? A él le preguntaron hoy que si, en el programa Vladimir a la Una, si él estaría dispuesto a sentarse con el gobierno para discutir estos temas, por ejemplo, soluciones al tema de la inflación. Bueno, ese es un tema de interés nacional que debemos entrarle, ¿verdad? Más allá de las posiciones de cada quien, ojalá hubiese un espacio para que el diálogo en Venezuela tuviese como tema central la realidad de la gente, el problema de los hospitales, ¿verdad? Que el ministro de Salud, en lugar de estar amenazando con meter preso a un dirigente sindical, se ocupe de lo que tiene que hacer, ¿verdad? Que los ministros de la economía escuchen las otras voces que hay, que el Banco Central hable y diga si esas cifras que hay de hiperinflación son ciertas o no, que la policía cumpla con su trabajo, que se depure, que saquen a los funcionarios corrompidos, ¿verdad? Que en ninguna parte tengan que haber gestores cobrando por gestiones para sacar un documento, para lo que sea. Es decir, los problemas concretos. Y en el caso de la economía, mira, el gobierno ha anunciado que se van a dar cambios. Bueno, que se concreten esos cambios y que se discuta con quienes saben de ese tema cuáles serían las medidas que hay que tomar. Esas son las cosas que los venezolanos queremos. ¿Cómo
desde la clase política, tanto los que gobiernan como los que se lo oponen, hay alguien capaz de pisar un botón de alerta, de emergencia y decir, bueno, mire, vamos a sentarnos para ver el problema de la gente. Lo que cuando estábamos en la causa de R. Aristóbulo lo llamaba el modus papendi, o sea, ¿cómo hacemos para que la gente pueda comer, ¿verdad? El modus papendi. ¿Cómo pueda alimentarse y tener acceso a la salud? Vamos a una pausa. Fíjate tú, yo vengo del chavismo y todo uno se encadena, ¿eh? Cosas se pegan. Mira, vamos a ir a una pausa. Regreso, quería hablar contigo de la situación actual del país. Para empezar, la producción petrolera, tuviste a José Guerra, así que tiene que estar fresquito. Yo no sé mucho de eso. Yo sé, pero bueno, a grandes rasgos, hiperinflación, también todos los problemas que están rodeando el país internacionalmente, sanciones. Ya venimos con Vladimir y Economía a las 6, no mentira. Vladimir con todo, ya venimos.